ahora. Bueno, como estaba diciendo antes de la dificultad de la grabación, el mundo nos va enseñando un modelo distinto al de Dios. Dios nos muestra el modelo del amor ágape y nos obliga a que podamos seguir su dirección, o no siguiéndola vamos a tener las consecuencias. El mundo hasta hoy ha desconocido la dirección de Dios. Cuando digo hasta hoy, estoy diciendo enero del 2018. Y le estaba diciendo que yo he estado enseñando semanalmente en esta conferencia desde 1974 estos modelos, y que antes, en la década del 80, tenía mucho cuidado para no salirme de la vanagloria del mundo. Por eso me dieron esa placa en una ciudad del norte donde no quise fundar la Asociación de Análisis Transaccional, y Ciencia de la Conducta. Yo la fundé en Venezuela. Y la registré para que no hubiera conflictos con otras asociaciones a las cuales también yo pertenecía. También vinieron otros reconocimientos que no quiero por ahora decir eso, pero es importante entender que lo importante es enseñar el modelo de Dios, y no enseñarlo tiene consecuencia. Tiene consecuencia. Acuérdense de Jonás. A quien Dios mandó a predicar a Nínive, y él no quiso seguir la dirección de Dios y tuvo 3 noches en el vientre de un pescado, de un pez gigante. Podemos ver eso como mitología o como cuentos de camino, cuentos de viejo. No, señor, la Biblia lo dice y Dios no se equivoca. La Biblia lo dice y Dios no dice embuste. El hombre, en su legullismo, no quiere entender que los pensamientos del hombre están muy lejos de los pensamientos de Dios. El hombre en su legullismo no quiere entender que él nunca podrá entender ni creer lo que Dios dice si él no tiene primero fe en Dios. Señores, para creer o para entender la palabra de Dios es obligante tener fe. La palabra de Dios lo dice literalmente. Sin fe nadie verá a Dios, pero nadie puede entender a Dios si no es por fe, y la fe entra por el oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. Solamente oyéndola y oyéndola y oyéndola tendremos fe. Pero la palabra de Dios sin legullismo y sin fariseísmo. Jonás, como buen fariseo, profeta Jonás, Dios lo mandó a predicar a Nínive para que se salvara,
Y Jonás, como buen fariseo, no quiso ir porque la gente de Nínive era muy mala gente. No quiso ir porque la gente de Nínive era muy mala gente. Y Dios lo metió en el vientre de un pescado. Por 3 días. Señores, esto puede parecer algo, un cuento de camino, sin importancia. Sin importancia. Pero Dios le dijo, ¿cómo es posible que tú te lamentes de una pobre uyamita, calabaza, que se lo comieron los gusanos una noche, y no te puedo lamentar de que yo quiero salvar al pueblo de Nínive? Anda a predicarle. Y con la prédica de Jonás se salvó el rey de Nínive y todo el pueblo de Nínive. Eso parece como un cuento de camino. Señores, cuidado. Dios no tiene nada al azar. Dios no tiene ningún cuento de camino. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que no le iba a dar señal, que la señal que le iba a dar era la de Jonás. Y él pasó 3 días en el centro de la tierra y resucitó al 3er día. La señal de Jonás se la dio él. Aprendámosla para que tengamos seguridad en quién es nuestro Dios. ¿A quién vamos a seguir? ¿Quién nos dio la señal de Jonás? Señores, aprendamos que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no tuvo bien seguir como Dios y vino en la condición de hombre a servirnos a nosotros. Y dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. A servirnos a nosotros y a nosotros. Primeramente, mamá. Y segundamente, papá. Dios nos ordena servir a sus hijos. Él vino a rescatarnos porque nos habíamos separado. Por eso yo le decía al principio que somos hijos de Dios en el vientre. Somos hijos de Dios, pero después necesitamos ser rescatados porque el mundo nos enseñó a ser impíos. Pero Dios nos enseñó en el vientre, nos guió para hacer amor ágape. Somos hechos amor a su imagen y semejanza. Fuimos hechos amor a su imagen y semejanza. Fuimos hechos espíritu a su imagen y semejanza. Somos espíritu y somos amor. Pero también somos creador. Y vamos a crear a nuestros hijos o conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad del mundo. Seguimos a Dios y lo hacemos conforme a Dios, o seguimos a Adán y lo hacemos conforme al mundo. Los científicos leguleyistas, fariseístas y vanagloriosos de su sapiencia. Señores, yo no tengo nada contra los científicos. Yo también soy científico. Yo soy médico, cirujano, ginecólogo, obstetra, psiquiatra, sexólogo. Tengo un posgrado en sexología y ciencia de la conducta. Tengo un posgrado, un doctorado en consejería. Yo no estoy diciendo que no estudie. Yo he pasado toda mi vida estudiando y tengo 83 años. Y todavía, ahora estudio de mis conferencias. Dios me pone la dirección. Pero yo he dicho muchas veces en muchas conferencias que mis mejores libros han sido mis pacientes.
en muchas conferencias he dicho que mis mejores libros han sido mis pacientes y los niños sanos que he encontrado en mi vida. Y en conferencias le he dicho que un niño en el momento de nacer me dio la mayor enseñanza que me han dado en mi vida. En el momento de nacer. Está dicho en otra conferencia. Cuando yo iba a dejar la medicina, en 5º año de medicina, y me iba a poner a estudiar ingeniería, porque dije que lo que yo quería estudiar no servía para nada. Cuando entré al psiquiátrico y encontré lo que era la psiquiatría en ese tiempo, yo dije, no, yo no voy a estudiar esto, aquí no se cura nadie. Y me iba a devolver a estudiar ingeniería, porque era mi fuerte en bachillerato, física, química y matemática. Me iba a devolver a estudiar ingeniería. Y cuando entré en la segunda pasantía en la maternidad Concepción Palacio y vi el nacimiento del primer niño y sentí la mayor alegría que tuve en mi vida. Yo se lo he dicho en otra conferencia. Está dicho. Es como que si el niño me hubiera dicho, epa, epa, ¿para dónde vas? Aquí estoy yo. Y me quedé. E hice el posgrado de ginecología y de obstetricia. Y ya siendo, después de haber hecho el posgrado de ginecología y obstetricia, ya siendo jefe de servicio de obstetricia en un hospital de sanidad, y después de haber hecho, hay una coincidencia, una casualidad, dijera cualquiera en el mundo. Yo no pienso en casualidades, yo pienso que mi vida la ha dirigido Dios. Desde que nací hasta ahora. Desde que nací. Si les cuento el cuento como nací, no me lo van a creer. Si les cuento el cuento como nací, no me lo van a creer. Yo creo que lo he dicho en alguna conferencia, no estoy seguro. Pero el cuento era que mi mamá católica estaba haciendo a nuestro Señor Jesucristo los 9 viernes en oración y en alabanza, pidiéndole que tuviera un parto mejor que el que tuvo antes con mi hermano, que duró 3 días pariéndolo. Ella tenía mucho miedo y estaba pidiéndole a Dios en los 9 viernes, y se le olvidó ese día la oración. Se le olvidó hacerlo y era viernes. Se despertó en la madrugada asustada. Oye, no he orado. Y se arrodilla a orar. Y estando orando, no nací, salí y caí en el suelo. Salí y caí en el suelo. Se lo digo en el Señor. Menos mal que el suelo era de tabla, en Yaguaraparo. Menos mal que era de tabla, en Yaguaraparo. Y cuando yo salí, mi tío que estaba en el cuarto al lado oyó el grito del muchachito y el grito de mi mamá y salió corriendo y la agarró cuando me iba a caer encima. Así nací. Y me dijo ella algo que nunca se lo creía. Está dicho en otra conferencia. Yo nunca se lo creía. Me dijo algo del peso mío al nacer. Y nunca se lo creí hasta que después de ser obstetra, trabajando en la maternidad Concepción Palacia, atendí un niño con un parto de una mujer que parió un muchachito de 5 kilos 500. Era una mujer con diabetes. Pero mi mamá parió un hijito directamente en el suelo con 5 kilos 700. Fue mi peso al nacer.
Yo no se lo creía nunca hasta que nació ese muchachito. Cuando nació, yo dije, oye, es posible lo que me dio mamadita. Y fui y se lo dije, mamadita, perdóname, yo nunca creí lo que tú me decías. Atendí un parto con un muchachito de 5,5 kilos. Ella se ríe y me dice, tú pesaste 5,7 kilos. Me lo volvió a decir, ya yo era médico, obstetra. Ella me lo decía cuando yo estaba en la escuela, en bachillerato. Que ella me veía haciendo rubiera en Caripito y me decía que se me portara bien, que esto y que lo otro, que ella había tenido muchos problemas hasta para parirme. Y yo no se lo creía mucho. Yo lo que hacía era reírme de ella. Pero siendo jefe de servicio de obstetricia, entré en un campamento de la iglesia católica, porque yo era católico. Fue lo que me enseñaron. Era lo que hacía. Y entré al campamento, al movimiento de cursillo de la iglesia católica. Yo soy cursillista de la iglesia católica. En el año 97-98. Soy cursillista de la iglesia católica. Y sentí en una oración aparte con el Santísimo, orando y hablando con el Santísimo en la capilla del Santísimo, sentí la misma alegría que tuve con el muchachito, que lo vine haciendo por primera vez en mi vida. Y sentí esa alegría y no lo relacioné. No lo relacioné. Pero lo sentí. Lo relacioné muchos años después, cuando estando en la iglesia evangélica, en un oficio religioso, en alabanza, en adoración, en oración, volví a sentir la sensación espiritual de tener la presencia del Espíritu. Indescriptible. No se puede describir ese conocimiento de sentir la presencia. Es indescriptible, no se puede describir. Lo sentimos, lo vivimos y no lo podemos explicar. Es inexplicable. Lo volví a sentir ahí por tercera vez. Después, con esa casualidad de que Dios no tiene casualidad, varios años, tiempo después de esa experiencia en el cursillo, en el movimiento de cursillo de la iglesia católica, me vine a hacer psiquiatría, porque me dijeron que había cambiado y había una escuela de psiquiatría distinta, de corte, donde se aprendía la psicología profunda del inconsciente de las personas, y vine a aprenderlo, porque eso es lo que yo quería desde niño. Eso te he dicho en muchas conferencias. Desde que era un niño de escuela. Entonces, es importante, porque últimamente he estado diciendo que la psiquiatría tiene que cambiar. La psiquiatría tiene que ser una psiquiatría libertadora del hombre. Libertadora porque tiene que libertarnos de los esclavizadores que tenemos adentro. Pero también he dicho que la psiquiatría y la psicología tiene que ser como una vacuna preventiva para que no hayan locos, para que no haya a quien libertar. Si enseñamos a las mamás, si enseñamos a los papás, no habrán locos. Enseñarán amor ágape. Y enseñar amor ágape es, como decimos en lo popular,
Amor es no tener que pedir perdón. Por eso Dios nos manda a que no nos casemos en yugo desiguales. Se lo decía a un paciente, a ese paciente del año 2014. Le dije, el amor ágape es la relación de nosotros con Dios. El yugo de nosotros con Dios es tener amor ágape por Él, para ser sujetos a Él, para sujetarnos en todo a Dios. Sujetarnos a Dios en todo. Quiere decir, podemos ser crucificados. Quiere decir, podemos ser crucificados como crucificaron a Pedro, con la cabeza para abajo. Podemos decir, podemos ser apedreados como apedrearon a Esteban, al primer mártir. Quiere decir, podemos ser con la cabeza cortada como decapitaron a Pablo. Quiere decir, podemos ser fritos en aceite como frieron a Juan. Os podría decir descapitado, como fue decapitado Juan el Bautista. Un hombre que la Biblia nos enseña que fue predestinado para enseñar los caminos de Dios. Un hombre, la Biblia nos enseña que cuando la Virgen llegó en su vientre a la casa de su prima Elizabeth, el niño que ella tenía en el vientre, después de muchos años que no podía salir embarazada, muchos años pidiéndole a Dios un hijo, y cuando llega María con el hijo en el vientre, el muchachito se le movió en el vientre de ella. El que iba a enseñar los caminos de Dios. Es importante lo que le estoy diciendo, más de lo que ustedes piensan, porque después, cuando Cristo se refirió a Juan el Bautista, le dijo a sus discípulos, oyeron, es que Elías iba a venir de nuevo. Elías fue levantado en un carro de fuego, arrebatado en un carro de fuego, y dice la palabra que vendría de nuevo. Pero Cristo le dice a sus discípulos que oyeron hablar que Elías vendría de nuevo, y les dice que Juan era el Elías que estaban esperando, el que le he dado a entender lo que lo entiendan. Pero ningún hombre, él dijo que Juan era el Elías que esperábamos, pero que Elías era el hombre más grande nacido de vientre de mujer. Decía que Elías era el más grande nacido de vientre de mujer, pero que aún así el más pequeño en el reino de Dios era mayor que él. Había una diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Había una diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Porque yo puedo discernir cómo que el más grande nació, y nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia me enseña que nuestro Señor Jesucristo era Dios y hombre verdadero. Juan era hombre, no era Dios. ¿Se está entendiendo? Es importante lo que le estoy diciendo, porque él, en el modelo
de ágape que Dios nos manda a tener a nuestros hijos. Y ayer donde yo iba a empezar, Dios nos condicionó dentro del vientre para que percibiéramos el amor ágape de Él. Dios nos condicionó y al nacer el niño que sentía su amor como que lo estaba recibiendo de su mamá, porque el niño se percibía a sí mismo como un órgano de la mamá, y lo era, porque era un órgano de la mamá que se alimentaba a través de los vasos sanguíneos que entraban desde la placenta de la madre a la región umbilical de él. Se alimentaba con la sangre que baña la placenta. Con la sangre que baña la placenta. Quiere decir que se alimentaba con todos los elementos que dan vida, que estaban diluidos en la sangre. La Biblia nos enseña que en la sangre está la vida. Pero la Biblia también nos enseña que Adán fue hecho del polvo de la tierra. Y los científicos no pueden creer eso. Que no lo crean. Pero en la sangre que baña la placenta, donde la Biblia me dice que está la vida, ahí están diluidos todos los elementos que dan vida. En la sangre también se encuentra en el polvo de la tierra: cromo, potasio, hierro, magnesio, fósforo, calcio, etcétera, etcétera. Los mismos elementos que dan vida en la sangre son los que dan vida en el polvo de la tierra, de donde se alimentan las plantas y los animales que comen tierra. Señores, no queremos creer que Adán fue hecho del polvo de la tierra. Bueno, no lo crean. Yo lo creo. Y también nosotros, yo lo decía en otra conferencia, hemos sido hechos del polvo de la tierra, diluidos en la sangre que baña la placenta. Esa relación de mamá con el hijo en el vientre se mantiene. Y era donde yo iba a empezar la conferencia. Cómo se condiciona el niño en el vientre para amar a la madre creyendo que ella es la que le da todo. No, ella no le da nada. Dios la usa para darle todo lo que Él tiene que darle. Dios la preparó para darle todo. La preparó para darle todo. Yo quiero hacer énfasis en eso. La preparó para darle todo. ¿Sabe desde cuándo la preparó? Desde que ella estaba en el vientre de su madre. Cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre fue formado para sentir, tener y enseñar el amor ágape de Dios. Si entendemos eso, si entendemos eso, vamos a entender que el ser humano, el hombre, fue diseñado por Dios para darle hijos a Dios. Si entendemos eso, podemos entender que el hombre fue diseñado por Dios para darle hijos a Dios. No al espíritu del hombre. Nosotros somos espíritu. Y cuando nos vemos en el espejo, me veo a un señor de 83 años, pero no veo al espíritu que está dentro del señor de 83 años. En la cámara va a salir un señor de 83 años dando la conferencia, pero no va a salir el espíritu que mueve al señor de 83 años.
Pero el espíritu que mueve al señor de 83 años es el mismo espíritu que movió al niño recién nacido a llorar para que le dieran lo que necesitaba. El niño recién nacido que sale del vientre de la madre, y la madre tiene que darle, porque fue preparada para eso por Dios, tiene que darle el amor ágape. Pero ella fue preparada por Dios para darle el amor ágape a su hijo. Pero fue preparada por la tatarabuela. No estoy diciendo con la tatarabuela del niño. No. Con la tatarabuela de ella. Fue preparada para no dar el amor ágape del niño. Alguien me va a decir, doctor, yo no conocía a mi tatarabuela. Yo no sé si la conociste o no, pero lo que sí sé, la Biblia dice en el Evangelio, en el libro de Éxodo, anótenlo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, Dios dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La tercera y cuarta generación son los bisnietos y los tataranietos. Y los que aborrecen a Dios son los que no siguen su dirección enseñando el amor ágape. ¿Se está entendiendo? Yo visito la maldad de los padres hasta los tataranietos, y nosotros somos los tataranietos de algún tatarabuelo que enseñó a la pobre mamadita de uno a no darnos amor ágape. Y nuestra pobre mamadita y nuestro pobre papadito nos enseñó a nosotros a no dar el amor ágape a nuestros tataranietos que no han nacido, pero que algún día pueden llegar a ser hijos de la calle, hijos de relaciones promiscuas, como lo de esa muchacha que yo vi, me llamó a la radio. No, yo la vi en consulta. Me llamó a la radio primero y después fue mi consulta. En el 2014. Más o menos 20 años, 7 maridos distintos. Menos mal que no tenía hijos. Menos mal que no tuvo hijos, porque podían ser hijos de la calle. Menos mal que no tuvo hijos, porque podían haber sido hijos de la calle. Hijos de la calle significa que viven recogiendo basura, o que viven bajo un puente, que viven como indigentes, o que viven como drogadictos, o que viven en una cárcel después de un asesinato. Hijos de la calle son hijos del mundo, no son hijos de Dios. Entiendan lo que le quiero decir. Fue una bendición protectora de Dios que no le dio hijo en esos 7 maridos distintos. Que le dé gracias a Dios que no tuvo hijo en esos 7 maridos distintos. A veces nos atolondramos porque Dios se llevó a un hijo nuestro. Yo vi en estos días pasados a un matrimonio que, pobrecito, estaban celebrando la Nochebuena de Año Nuevo y una bala perdida cayó en la cabeza del niño y lo mató. Su único hijo de 5 años, celebrando, abrazándose en Año Nuevo. No me quedó otro remedio que decirle a la señora, después de contarle episodios de mi vida, le dije: tú no sabes
¿De qué protegió Dios a ese niño? Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, donde la maldad prolifera tanto que nos hemos transformado en ladrones del vecino. Nos hemos transformado en ladrones de los amigos. Nos hemos transformado en ladrones de los familiares. Engañamos para robar. Eso era lo que yo iba a decirle hoy. Pero bueno, fue más importante todo lo que le he dicho. Es necesario entender lo que le estoy diciendo. Dios nos quiso hacer hijos de Él y enseñó a nuestros abuelitas y bisabuelitas y tatarabuelitas y a nuestros pobres mamaítas y papaitos, para que cuando yo naciera, ya estoy afuera, ella me dé amor ágape. Porque el niño al nacer cree que él y la madre es uno solo. Él no siente que él y la madre son dos. Él siente que es uno con la madre. Y entonces, al sentir que es uno con la madre desde afuera tiene que darle el amor verdadero, que es el amor ágape. Y cuando ella le da el amor verdadero, el niño no se siente separado. Pero cuando el amor verdadero no llega al niño, cuando el amor verdadero queda atajado por algo, el niño pide, da el estímulo para que le den el amor verdadero, y el amor verdadero no llega a él. Hay algo que lo impide. El padre protector, señores, apréndanse esa palabra. Nadie es papá, nadie es mamá si no es protector. El padre protector va a resolver lo que tenga que resolver para que ella tenga la capacidad de darle amor ágape a su hijo. ¿Quieren sorprenderse de algo? Algo que tiene que resolver. Encontró a la mujer en la cama, acostada con otro hombre. La encontró en adulterio. Él tiene que proteger a su hijo. Tiene que decirle al tipo: vístete y vete antes que te mate. Métele miedo, más nada, para que se vaya y no venga más nunca, antes que te mate. Y si te vuelvo a ver, te mato. Vete. Pero a su mujer tiene que protegerla, tiene que amarla, porque tiene que proteger a su hijo. No es por amor a ella, no es por amor al hijo, es por amor a Dios. Entienda, es por amor a Dios. El amor ágape que Dios siembra en nosotros es para que lo amemos a Él eternamente. Eternamente. No hasta que el cuerpo lo entierra y los gusanos se lo comen. No, eternamente. Porque el amor ágape de Dios está en nuestro espíritu. Y lo que yo le venía a enseñar hoy era cómo el Espíritu lo pone en nuestra mente. Porque el Espíritu tiene la conciencia de Dios puesta en nuestro espíritu por Dios mismo. Pero nuestro espíritu, que es creador, como Dios es creador, nuestro espíritu, que es hijo de Dios y es amor y es creador, va a poner en mi mente psicológica, en mi cuerpo físico, en mi estructura neurohormonal, va a poner el amor ágape de Dios.
La conciencia del hombre en su espíritu es puesta por Dios, y la conciencia de Dios puesta en el espíritu del hombre también va a ser puesta en el esquema mental de la mente, en el esquema mental del cuerpo. El esquema mental del cuerpo incluye al cuerpo físico de carne y hueso, incluye al cuerpo psicológico virtual, no se ve, incluye al cuerpo neurológico del sistema nervioso central, dependiente del cerebro, y del sistema nervioso neurovegetativo. El cerebro espinal depende de nuestra voluntad. Con mi voluntad yo muevo este dedo, y con mi voluntad llevo este dedo a mi nariz. Pero con el sistema nervioso neurovegetativo, no me quiero empalidecer porque estoy asustado. Me están amenazando con un revólver. No quiero enseñar miedo, pero me pongo pálido. Estoy asustado, no quiero enseñar miedo, pero me tiemblan los pies. Estoy asustado, no quiero enseñar miedo porque estoy frente al público y tengo miedo de hablar en público, pero me tiemblan los pies y me tiemblan las manos y estoy asustado. El sistema nervioso neurovegetativo actúa en contra de mi voluntad. Yo no quiero que nadie lo vea, pero todo el mundo lo ve. Tenemos que aprender a dominar eso. Y no lo vamos a dominar si no tenemos padres protectores en la cabeza. Los padres protectores, mamá y papá, tienen que sacrificar lo que tengan que sacrificar por el hijo. Porque el hijo no es de ellos. Señores, imagínense ustedes, el hijo es hijo de Dios. Señores, imagínense que ustedes están teniendo un hijo de Dios y Dios le va a pedir cuenta por su hijo. Dios va a pedir cuenta por su hijo. Ese hijo de Él, para Él, y para vivir eternamente con Él en su reino. Y nosotros somos responsables de que viva eternamente con Él en su reino. ¿Se está entendiendo? ¿Qué sacrificio tenemos que hacer? Es importante. Cuando hay un inconveniente y el amor ágape no llega, el niño, el creador, va a resolver. Cuando no percibe, busca a su mamá y no la consigue, busca a su papá y no lo consigue, él siente un vacío existencial. Cuando agregué, él busca a su papá y no lo consigue. No lo hice honestamente. Lo hice manipulativamente para que no me vieran mal, para que no vieran y no creyeran que yo tenía una predilección. No tengo una predilección. Pero el niño no busca a su mamá, a su papá, y no lo consigue. Él no quiere conseguir a ese tipo. Él busca a su mamá, y si no la consigue, él necesita conseguirla. Él no quiere ni necesita a su papá, él quiere y necesita a su mamá. Por eso una mujer con un hijo en el vientre es bendita entre todas las mujeres. Por eso una mujer con un niño en los primeros 45 días después del parto, en la cuarentena,
en la cuarentena, ella es obligante que este vacío existencial no esté entre ella y su hijo. El marido debe ser un protector de ella y a través de ella protege al hijo. Pero Dios no le dio cacho al burro. ¿Te has visto un burro con cacho? Pero Dios no le dio útero a un hombre. ¿Te han visto un hombre con útero? Pero Dios no le dio senos productores de leche a un hombre. Se lo dio a la mujer. Sin embargo, debo decirle que han habido casos en el mundo, no lo sé por conocimiento científico, sino por referencia, que hombres que han quedado con niños recién nacidos le han dado, no lo sé por conocimientos personales, sino por referencia. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Yo no lo sé. Pero he oído que hombres han alimentado a sus hijos y han producido leche cuando la mamá ha faltado en alguna parte. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero yo lo he oído decir. Le digo, por si algo me estoy yendo, alguien va a oír la conferencia y va a decir que hay hombres que sí han tenido leche en los senos. Yo sé que hay hombres que han tenido senos aumentados de tamaño en relación a las tetillas normales del hombre, pero esos no son productores de leche, son de grasa, no son acinos glandulares, son grasas y muchas veces consecuencia de modelos emocionales. Una mujer que no quiere parecerse a su mamá puede adquirir un cuerpo de macho. Yo los he visto. Un hombre que no quiere parecerse a su mamá, los he visto. Bombalicones, gorditos y gafos. Estudiantes universitarios. Gafos. Yo los he visto. Mis pacientes. Y después que comienzan en terapia, transforman el cuerpo físico y se hacen atletas. Yo los he visto. Me acuerdo de han pasado muchos años, puedo decir. Nadie lo va a identificar. Él sí lo va a identificar. Porque él sabe quién era su papá y quién era su mamá. Y dónde él vivía. Por la pastora. ¿Y quién era su papá? Su mamá, una avionalista. ¿Y quién era su papá? Un médico. Militar. Que lo mataron en la avenida Francisco de Miranda para robarle un reloj Rolex. Esa es historia de este país, de este pueblo, de Caracas. Pero han pasado tantos años. Que no van a poder ver. Ellos si oyen la conferencia van a saber a quién me refiero. Ese muchacho, bombalincón, tomador de medicamentos, porque tenía crisis convulsiva, diagnosticado de epilepsia, tomando medicamentos todo el tiempo, entró en tratamiento de psicoterapia. Y yo le fui bajando los medicamentos hasta que llegó a un momento que tomaba una medicina de 1 miligramo y yo le daba la mitad de la pastilla, medio miligramo, de un tranquilizante sencillo, simple.
No era un tranquilizante fuerte, simple, sencillo. Y yo lo llevé a media pastilla. Y después le dije, elimínala. No la quiso eliminar, le digo, no te veo más. Si no la elimina, no te veo más. Él prefirió irse. Ya estaba bien. Cuando él se fue, ya estaba bien. Ya era un estudiante de una universidad muy prestigiosa, muy costosa. Digo prestigiosa por lo costoso. Porque acostumbramos en vanagloria del mundo a llamar prestigioso lo que cuesta dinero. Él era estudiante de esa universidad. Y él se fue. Ya era un individuo con un cuerpo atlético. Era un pobre gordito ahí, gafiado. Que me acuerdo, en una experiencia de bioenergética, algunos de mis pacientes viejos han oído ese cuento. Aquí no hay ninguno tan viejo. Bueno, sí hay más viejos, pero no en aquel tiempo eran pacientes vivos. Es posible, estoy viendo una persona que a lo mejor estaba ahí en ese tiempo. Él se fue, no tomó más la medicina, pero bueno, él se veía con un cuerpo atlético, bien formado, bien varonil, no tenía crisis convulsiva y no se atrevía a dejar la media pastilla. Yo entendí que eso era una forma de negar la terapia. Yo le dije, no te veo, si no sigue las indicaciones. Él prefirió irse. La mamá había fabricado una mamitis en él. Estaba separada del marido. Ella era una mujer directiva. Quiso invadir la terapia. Y cuando fue a hablar conmigo, yo le dije, yo no tengo nada que hablar con usted. Él es mi hijo. Ese es un problema de usted con él. Yo no necesito hablar con usted. Por el contrario, si usted quiere invadir la terapia de él, él no se cura. Ella iba para que no se curara. ¿Cómo sería que en su casa, en el cuarto del lado, había una amiga de él que estudiaba en la universidad y era novia de él y se comunicaban los dos cuartos por una puerta intermedia? Pero la mamá, ella no sabía nada de eso. Ella tenía ese cuarto alquilado a esa muchacha estudiante. Era su niñito lindo, que ella no quería que se le fuera, y lo crió ahí medio abombolichado, medio gordito, medio gafito, pero le daba permiso para que tuviera una vagina, porque la de ella no le iba a servir. El tipo mejoró, decidió irse y decidió enfrentar a su mamá. La enfrentó. Eso no quiere decir que dejó a la novia, no, pero la enfrentó, no se dejó dirigir por ella. No se dejó dirigir por mí, pero tampoco se dejó dirigir por ella. Me lo encontré muchos años después, ahí frente a la electricidad, en la avenida Volmer de San Bernardino, y me preguntó,
doctor, ¿usted se acuerda de mí? Yo me quedé sorprendido y lo vi, pero lo vi medio gordito, pero con barba. Y le dije, bueno, creo reconocerte, pero no le hablé del cuerpo, le hablé de la barba, pero con barba no me acuerdo. Pero tú eres fulano de tal que vivía en tal parte, me acuerdo de ti todos los días de la vida. Vivía en tal parte, bajando de tal parte hacia tal parte. La calle por donde él vivía era una bajada. Muy nombrada. Muy nombrada. Por un evento, vamos a decir histórico, de Caracas. De alguien que está en la historia de Venezuela y de Caracas. Porque digo de Venezuela porque él es de los Andes, pero la historia que conocemos es de él en Caracas. De un médico. Entonces, bueno, él vivió por ahí, yo le dije, tú vivías en tal parte así, así, asado, y tu mamá era tal cosa, tal cosa, tal cosa, tu papá era esto y era esto, médico del ejército. Él me dijo, sigue teniendo buena memoria, doctor. Fue lo que me dijo, pero con voz de hombre. Sigue teniendo buena memoria, doctor. Mi mamá murió. ¿Y dónde vive? En la misma casa, en mi casa. Ah, qué bueno. No quise preguntarle más nada. Yo sé que él se había graduado ya. Le digo esto para que se den cuenta cómo unos padres pueden dañar a un hijo sin saberlo. Y era un hombre, hijo de dos personas brillantes. Al papá lo mataron para robar un reloj Rolex. Y cuando lo mataron, tenía un carro de eso más fino de ese tiempo. Comenzaron a venir esos carros en ese tiempo con los ojos de gato, así como horizontales. Carros europeos. No quiero decir nombre. Pero lo importante es cómo una relación de un papá fuerte y una mamá fuerte tenían a un hijo débil, con miedo, con inseguridades. Me llegó en estos días, bueno, cuando digo estos días es que yo soy oriental, me refiero al antier de los orientales, el año pasado, hace más de 3 o 4 meses. Me llegó una persona porque quería que yo ayudara a su hijo con miedo. Yo le dije, imposible. Tú tienes que ponerte en tratamiento. Imposible, tú tienes que ponerte en tratamiento. Porque él es un niño. Depende de ti. Y yo conozco por experiencia que muchos van a terapia y cuando están cambiando, los padres que los llevan a terapia, los sacan de terapia porque ya han cambiado mucho. Está bueno hasta aquí, está bueno, porque no quieren perder el dominio del hijo. Sin entender que no son sus hijos, que son hijos de Dios. Si nosotros entendemos que no somos hijos de nuestros padres, que somos hijos de Dios, podríamos aprender a tener dominio propio, libre albedrío que Dios nos dio en el vientre de nuestra madre. Señores, esto puede parecer duro, pero cuando yo digo una cosa tan dura, tengo que buscar la Biblia, no la traje hoy, y leerla,
Pero Dios dice en el libro de Mateo, en el capítulo 12, y por allí, no me acuerdo del versículo 40 y pico, 45, 46, pero dice que van los discípulos y le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos buscando de que quieren hablarte. Y él le responde, ¿quiénes son? Mi madre y mis hermanos. Es un pasaje muy conocido, pero no le han dado el valor que tienen que darle. Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y enseñando a sus discípulos, dice, estos son mi madre y mis hermanos, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los que oyen la palabra de mi Padre y la hacen. Esos son mi madre y mis hermanos. Señores, eso no lo estoy diciendo yo. Eso está en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Por allí, por el versículo 40 y pico. Es un pasaje muy conocido. Pero si relacionamos ese pasaje con otro pasaje que está en Efesios, que dice que los hijos de Dios en los cielos y en la tierra reciben el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios, no los hijos de los padres. Y la familia de uno de sangre pudiera ser que estén con nosotros en el reino de Dios, pudiera ser que no estén. Hagamos para que estén. Enseñémosles para que sean. Dice Dios. Y Dios es su palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios es su palabra. Y dice Dios, su palabra, que con el que no tenga misericordia, con él no se tendrá misericordia. Enseñemos a nuestros padres a ser misericordiosos. Hablando en el grupo de ayer con una persona que tenía problemas con su papá y quería en el grupo pedir dirección para ser más independiente y poder llegar a casarse y a tener hijos. Yo le había dicho antes en consulta, lo que pasa es que tú quieres que tu papá te respete como mujer, te dé independencia porque es una profesional de alta jerarquía, pero no te das cuenta que tu relación con tu papá es una relación no solamente mezquina, sino de esposa con marido. No te das cuenta que tú celas a tu papá de la mujer. Tú no puedes celar a tu papá de la mujer. Tú no eres la mujer de él. Ella quería dirección en el grupo. Aquí hay personas que estaban en el grupo de ayer. Levante la mano los que estaban en el grupo de ayer. ¿Pasó eso o no pasó? Sí. Eso fue en el grupo de ayer. Y yo le dije, tienes que primero independizarte de tu papá. Si tú quieres, tienes que aprender. Él no tiene la culpa de tratarte como te trata. Él te trata como una pertenencia de él. Aprende a ser adulta, a tratarlo con respeto y con distancia, con amor, con mucho amor,
pero que él tenga permiso de tener su pareja. No, yo quiero que él la tenga, yo lo he invitado a ella, a que se... Entonces yo le mostré cómo era mentira, cómo había sutilezas ulteriores donde la mujer más bien se medio escondía de ser mujer del papá. Se medio escondía, porque no se escondía del todo. Es importante lo que le estoy diciendo, porque yo venía a hablarle de lo que los padres tienen que hacer, pero el niño, desde el momento mismo que nace, comienza a ser condicionado. Así como Dios lo condicionó en el vientre para que sintiera el amor ágape de él y lo transfiriera a su mamá por relación. El niño fue condicionado al nacer con el modelo del perrito de Pavlov, del condicionamiento de Pavlov. Fue condicionado para tener un amor de sobrevivencia, para sobrevivir, un amor de sobrevivencia. No es el amor ágape. El amor ágape es un amor de no muerte. El amor de no muerte, no y muerte, no muerte. El amor de sobrevivencia, de sobrevivir, es un amor de muerte espiritual, porque me lleva a separar de Dios, porque no hay amor ágape. Entonces hay un amor condicionado a los intereses que tengo. Y yo iba a partir de esta experiencia, cuando el mundo nos enseña a sobrevivir para no morir, en vez de darme el amor ágape, que es no muerte, me descalifican, y en la descalificación hay una falta de reconocimiento. En la descalificación es como decirme no tomarme en cuenta. En la descalificación me lleva a sentir que voy a morir. Para no morirme, hago lo que el otro quiere. ¿Me están entendiendo? Si para ella es bueno que yo sea ganador, yo voy a ser ganador. Si para él o ella es bueno que yo sea perdedor, yo voy a ser perdedor. ¿Quieren un ejemplo de perdedor? La muchacha que le hablé al principio, que oí en una, no me acuerdo ahorita si fue en una conferencia de la radio, en la radio que yo estaba en ese entonces, o fue en una consulta, no me acuerdo. Pero la muchacha que había tenido 7 maridos a los 20 años. Y cuando yo le pregunto la primera fecha, la fecha de su primera relación, bueno, tengo que sacar a la cuenta que había vivido en un año más de un marido, o por lo menos uno por año. Me acordé que yo en otras oportunidades le he dicho en conferencia, está grabado en conferencia, una muchachita de 18 años que llegó al hospital enferma de la mente, mal de la cabeza, con el juicio trastornado. La locura es una pérdida de la realidad. El juicio trastornado quiere decir que estaba fuera de la realidad. Con 4 hijos de 4 relaciones distintas desde los 14 años y tenía 18. Y llegó psicótica. Psicótica quiere decir pérdida de la realidad, quiere decir locura. Llegó
en locura, porque estaría de una barriga, quiero decir de un embarazo, paría el muchacho y entonces no tenía cómo mantenerlo. Se buscaba quien lo ayudara, quien la protegiera. Y el protector le ponía otro muchacho. Y cuando ya el tipo se veía con 2 hijos que mantener y una mujer, se echaba para atrás y se iba. Y ella, pobrecita, ahora con 2 hijos. Y al verse con 2 hijos, sin ayuda, se buscaba otra ayuda, otro protector. Y salía otro muchacho. Y cuando llega al hospital con 18 años y 4 hijitos llevados, yo era jefe de servicio de psiquiatría, porque Dios me bendijo. Fui jefe de servicio de obstetricia y cuando entré a estudiar psiquiatría, fui jefe de servicio de psiquiatría. Fundador del servicio de psiquiatría del Hospital de los Magallanes. Fundador de ese servicio. Y cuando llega ya al servicio, no me quedó otro remedio que hospitalizarla a ella y buscar al servicio social para que le buscaran por la lomna al muchachito hogares sustitutos, porque iban a ser niños de la calle. Entiéndanse, 4 niños, 4 embarazos de 4 hombres distintos. Yo me acuerdo que la muchacha esa que me llamó por allá en el 2014, yo le dije, has tenido suerte, 2 veces suerte, Dios te ha estado dando protección, porque era cristiana, hija de padre cristiano, de una de las iglesias que a mi juicio, yo se lo dije, era de las iglesias más importantes que había en este país, más seria, como el pastor, uno de los mejores pastores que ha habido en este país. Y yo le dije, has tenido suerte, o Dios te ha protegido. Porque por lo menos pudiera tener, si no varios hijos, de padres distintos, por lo menos Dios te ha salvado de que no tenga una enfermedad venérea, mortal, porque ahorita las enfermedades venéreas son mortales casi todas. Dios te ha dado protección, porque eres hija de Él. Me faltó decirle algo muy importante, que lo he dicho muchas veces a mucha gente que va a mi consultorio. Por eso te trajo aquí, porque eres hija de Él. Y a mí me obliga a darte protección. Y la única forma de darte protección es que entiendas lo que está pasando en tu cabeza y lo resuelvas. ¿Se está entendiendo? Es importante lo que le estoy diciendo, porque Dios nos va a llevar en ese modelo de amor ágape a darnos permisos para nacer y permisos para crecer en el amor ágape. Dios tiene en todas partes su gente, su pueblo, sus ángeles que nos pueden dar dirección, pero no seguimos la dirección que tenemos que seguir, porque seguimos la dirección del mundo. Dios nos da permiso como Padre protector. Dios es un Padre protector, y como Padre protector nos da permiso protectores.
Pero los permisos protectores que nos da, el primero de los permisos en nuestro espíritu, es la conciencia de Dios puesta en nosotros. En nuestro espíritu está la conciencia de Dios. La primera protección que Dios nos da es su conciencia en nuestro espíritu. Si el mundo nos achica esa conciencia, Dios nos dio libre albedrío y dominio propio para seguir su dirección o para apartarnos de Él. Él no nos va a obligar. Él no nos obliga. Dios nos da libre albedrío y dominio propio. Oigan los señores, siendo hijo, Dios no te obliga. Siendo padre, Dios no te obliga. Pero siendo hijo o siendo padre, Dios te dio una dirección. O la sigues, o la sigues. O la sigues, o la sigues. Cuando digo que la sigue o la sigue, es porque quiero hacer énfasis en el que si no la sigues, vas a tener consecuencias. ¿Se está entendiendo? Vas a tener consecuencias. Es importante que Dios nos da permisos, óigame lo que estoy diciendo, permisos adecuados. Quiero resaltarlo bien. Permisos adecuados. La adecuación, adecuados. La adecuación es inherente al amor ágape de Dios. La inadecuación es inherente a la maldad del mundo. ¿Se está entendiendo? ¿Ah? Es característica la adecuación al amor ágape de Dios. Y es característica la inadecuación a la maldad del mundo. La peor de las emociones, yo lo decía antes, es la inadecuación. Toda emoción derivada de la inadecuación es opuesta al amor ágape de Dios. Es opuesta al amor ágape de Dios. Por eso yo he dicho en los últimos tiempos que todas las enfermedades del hombre, tanto las físicas como las psicológicas como las psicosomáticas. Las psicosomáticas son una combinación de lo físico con lo psicológico. Todas las emociones del hombre son consecuencias de las emociones enfermas que hemos aprendido. Todas las enfermedades del hombre son consecuencias de las emociones enfermas que hemos aprendido. Y las emociones enfermas son todas las que no se derivan del amor ágape de Dios. Las emociones sanas están caracterizadas por el amor ágape de Dios. Del amor ágape de Dios se desprende la misericordia, lo repito nuevamente, la benignidad, lo repito nuevamente, la piedad, el podernos sujetar a Él, por amor a Él, por amor ágape a Él, la sujeción, una obediencia a Dios.
la capacidad de perdonar al que nos ofende. Perdonar se deriva del amor ágape de Dios. Y Dios nos manda a tener piedad, a tener misericordia, a perdonar aún a nuestros enemigos. Es importante lo que le estoy diciendo. Dios nos da permisos adecuados para crecer y para darle hijos a Dios. Los permisos adecuados para crecer y darle hijos a Dios. Dios va a usar el proceso neurohormonal. El proceso neurohormonal. Aquí lo podríamos, no sé si se ve bien, porque está muy alto y como fuera del campo normal de la página. El proceso neurohormonal es lo que yo lo he llamado proceso neurohormonal, para caracterizar el modelo fisiológico que tiene Dios para ser hijos para Él. El proceso fisiológico para que los hijos paridos por nosotros o paridos por otros, pero encontrados por nosotros en el mundo, los podamos transformar en hijos de Dios. Entiendan. Por esa razón es que Dios nos ordena. Es una orden de Dios. Es una orden. No es una sugerencia. Es una orden. Si fuera una sugerencia, nos diría como le dijo Adán: no coman del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coma, porque el día que de él coma, ciertamente morirás. Fue una sugerencia, pero nos dio una orden a nosotros. Y esa orden se la dio al pueblo de Israel con unas consecuencias peores que las nuestras. Le dijo al pueblo de Israel que no podía unirse con gente de otro pueblo, de otros credos, de otras religiones. No le dijo porque iban a morir. No pueden unirse con otro pueblo. Punto. Fue una orden. El pueblo de Israel desobedeció, y al salir del pueblo de Dios para otro pueblo de esclavos en castigo de transgresiones anteriores, se unieron con otros pueblos. Y cuando Dios le devuelve, le da el permiso de regresar a su tierra, regresan y se encuentran con un problema grave. Pareciera como que Dios no está bendiciendo ese regreso. Como que hay problemas en ese regreso. Como que no hay bendiciones en ese regreso. Y el profeta de Dios le dice que Dios le manda a decir que se unieron en yugo desiguales, que se casaron con gente de otra tierra, de otros credos, y le manda a decir que o salen de ellos o se van con ellos.
porque si no, no hay forma de resolver las cosas de la tierra de Israel. Se reúnen en Esdras, véanlo en el libro de Esdras, véanlo en el capítulo 10 de Esdras. Y Dios ordena, tienen que soltar a esas mujeres, a esos maridos o a esos hijos, o irse con ellos, para que pueda haber provecho en la tierra de Israel. Algunos decidieron seguir la dirección de Dios y soltar a las mujeres o a los maridos y a los hijos, que se fueran. Primero Dios que mi hermano. ¿Se está entendiendo eso? Dios es, ante la puerta de Dios, ante la presencia de Dios, primero yo que mi hermano. O sí, punto. Dos familias decidieron no soltar a los familiares. Se fueron ellos con su mujer y con su marido y con sus hijos. En el libro de Esdras, creo que es en el capítulo 10, creo que el capítulo 10 es el último, o el 11, por ahí, creo que es el 10. Tuvieron que salir, quedarse sin esos familiares fabricados en contra de la dirección de Dios. Pero cuando Cristo viene al mundo, nos da una dirección más precisa, más tajante. Dios nos dice, no te unas en yugos desiguales. No nos amenaza. No te unas en yugos desiguales. No nos amenaza. Pero nos dice que si te unes en yugos desiguales, no le abandones. Si tú estás unido en un yugo desigual y sientes necesidad de abandonar al otro, es porque algo tuyo está fallando. No le busques la viga, la brosa en el ojo ajeno. Sácate la viga de tu ojo. No busques la razón en el ojo del otro. Sácate la viga de tu ojo. Dios te dice, no te cases en yugos desiguales. Si te casaste por otra razón distinta al amor ágape, vas a tener consecuencias. Pero dice Dios, porque te quiere evitar las consecuencias, no te cases en yugos desiguales. Pero si te casaste, no le abandones. Todo lo contrario a lo que hizo en Esdras. Allá dijo, o salen o salen. Aquí dice, no lo abandones. Porque Dios nos mandó desde la venida de Cristo, nos dio el permiso de hacerle hijos a Dios. Desde la venida de Cristo tenemos el permiso de fabricarle hijos a Dios. La orden la dio en aquel tiempo, pero ahora tenemos una ayuda idónea para darle hijos a Dios. Una ayuda idónea. Eso me hace pensar en los términos de los jugadores de naipe. Una ayuda idónea, el comodín, que sirve para cualquier cosa. Una ayuda idónea es el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos al Espíritu Santo
a nuestro convivir desde que nos hicimos hijos de Dios en Cristo Jesús. Desde el momento que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo de la promesa hizo templo en nuestro espíritu. Somos templo en nuestro espíritu. Templo vivo de Dios. Porque el Espíritu Santo que hace templo en nuestro espíritu es la tercera persona de la Trinidad Divina. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo de la promesa hace templo en nuestro espíritu. Somos templo vivo de Dios. Dios no habita en templo hecho por manos del hombre. No es aquí donde habita Dios. Este es un templo hecho por manos del hombre. Dios habita en el templo que Él hizo con el poder de su boca, en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos dice, no te unas en yugos desiguales. Pero si te uniste, no le abandones, porque el otro puede recibir bendiciones a través de ti. Y tus hijos, los que tengan entre los dos, van a recibir bendiciones. Si sigue la dirección. Si no sigue la dirección, cuidado. Cuidado, porque las consecuencias pican y se extienden hasta la cuarta generación. Cuidado, pero si te casaste, no le abandones. Porque Él puede recibir bendiciones a través de ti. Tener el yugo del Señor no tiene nada que ver con el otro. Lo decía en el grupo de ayer. Tener el yugo del Señor tiene que ver de mi relación con Dios. Mi relación. Yo con Dios. Dios conmigo. Tener el yugo del Señor es sujetarme a Él. Llevando el amor ágape de Dios que Él sembró en mí a toda parte. A toda parte. A todas las partes que vaya. En cualquier rol. Rol profesional, rol pareja, rol familia, rol social o cualquier otro rol. Yo tengo que llevar el yugo del Señor. Es mi compromiso con Dios. No importa lo que tú hagas o lo que tú dejes de hacer. Lo importante es que yo tengo que tener el yugo del Señor. Por eso me dice, no te cases en yugo desigual. Porque si me caso con alguien que no tiene el yugo del Señor, voy a pasar, como dicen en mi pueblo, la de San Quintín. ¿Saben quién es San Quintín? San Quintín no es ningún santo del cielo. Es un santo de la tierra. San Quintín es la peor cárcel que había en los Estados Unidos. Tan mala que la eliminaron. ¿Cómo sería de mala que en un pueblo